Mismo, además de escucharnos, ingresá a nuestra señal de televisión digital en galáctica.com.ar y disfrutá de la mejor imagen audiovisual de esta era. Bueno, como siempre, en nuestro encuentro de este día, habitualmente saben que desarrollamos los temas que preocupan a la gente de la tercera edad, a nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, a nosotros mismos también, que vamos camino a eso, ¿no? A la etapa jubilatoria. Por eso, en este momento, tenemos justamente la particularidad de dedicárselo a ellos, ¿no? A los que nos consultan justamente con todas las inquietudes para conocer un poco qué es lo que pasa dentro del ámbito jubilatorio de la Argentina. En este consultorio previsional que como siempre está a cargo del doctor Pablo Lieberman, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Igual, igual. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo en Perfecto. orden? Bueno, Todo en orden, todo en orden. Bueno, digamos, hay temitas realmente que siguen preocupando, ¿no? Porque quedan ahí en el tintero, sin resolverse en la Argentina, específicamente en relación a la gente de la tercera edad, ¿no? sí, a ver, hoy, bueno, esta semana estuvo, evidentemente, todo lo que tiene que ver con noticias hacia los jubilados Sí. paralizado un poco por la coyuntura política que se está acelerando, ¿no? Cada vez estamos más cerca de las elecciones, más, por supuesto, todos los problemas políticos y, digamos, que se han suscitado en la semana, el dólar, eh, la economía que, bueno, no, evidentemente no acompaña, No fluye, en ¿no? Está nuestro como media caso, estancada. en nuestro caso, claro, en nuestro caso el salario de los jubilados, ¿no? Ujú. Entonces, es evidente que acá es urgente, ¿no? Yo siempre digo es urgente que en algún momento esto se pueda trabajar sobre un plan integral sobre los jubilados, digamos, a ver, estas medidas que uno las ve un poco aisladas, sería bueno que se pueda sistematizar, ¿sí? En lo que sería una suerte de código de compromiso para el jubilado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? A ver. Así para que el jubilado lo entienda, ¿no? La jubilación eh, siempre es una proporción con el haber de actividad, Ujú. ¿sí? Siempre es una proporción con el haber de actividad. Nunca va a ser igual, ni siquiera en las jubilaciones de privilegio, Sí, o la llamada, o la mal llamada jubilaciones de privilegio, se da esta situación. claro. Entonces, por ejemplo, tendrían que haber como unos códigos de compromiso en el sentido de que, por ejemplo, un jubilado, el porcentaje digamos, esa sustitución, ¿no? Del salario tendría que ser un X porcentaje, por ejemplo, un 70% de lo que debería cobrar en actividad. Esto va en Sí. consonancia o en línea con la jurisprudencia digamos, la Cámara de la Seguridad Social, ¿no? Que ningún jubilado tendría que estar percibiendo menos del 70%, ¿no? De lo que implicaría su salario en actividad, ¿sí? Sí. Ujú. Porque, a ver, no podemos decir que cobrar un 50% del salario sea una sustitución perdón, un 50% de un haber jubilatorio que represente el 50% de un haber en actividad sea considerado como una sustitución del haber en actividad, de ninguna Ujú. manera. Por ejemplo, algún tipo de compromiso. Estamos hablando de códigos o de estatutos, algo, digamos, de bases. Sí. Por ejemplo, el tema de la posición de los jubilados frente a ciertos impuestos, ¿no? Ahora estamos hablando del IVA, fíjense lo importante, ¿no? ¿Y De alguna cuánto manera se que tardó, fue no? ¿Qué demora liberar hubo? ¿Qué ciertos demora hubo con productos este tema también, del Pablo, IVA, no? donde... Que tendrían que haberlo agilizado mucho antes, pero No, bueno, llega, pero llega tarde por también, supuesto, ¿no? pero esto ya lo hablábamos digamos, la semana pasada, Sí. Ujú. hace tiempo, ¿no? Hace mucho Digamos, tiempo, de la sí. necesidad de Mm. que haya un régimen impositivo para los jubilados. ¿Por qué? Porque el jubilado, evidentemente, no es un sujeto que esté en condiciones de soportar ciertas cargas tributarias. Ujú. Bueno, ahora está el tema de eliminar la cuarta categoría de impuestos a las ganancias, con lo cual también ahí estaría la jubilación, que siempre ha sido una vergüenza que la jubilación sea considerado como un hecho imponible para percibir impuestos a las ganancias. Ujú. El tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la cobertura de salud, digamos, del jubilado, cuál va a ser las pautas para poder, digamos, acceder a una prestación de calidad. Es decir, deberían haber
ciertos proyectos, pero hoy es imposible. Hoy, Ujú. digamos, con toda la virulencia política, con toda Claro. bueno, por lo que implica una elección presidencial y Sí. por, bueno, los Dejó todo el escándalos tema que... bastante stand-by, ¿no? Evidentemente. no, no, claro, no, es que no se habló ya Claro. directamente. Esta semana, es decir, prácticamente no se habló del tema de los jubilados, Ujú. digamos, los índices que serían, digamos, para poder adecuar una movilidad. Es decir, evidentemente hoy todo lo que pueda suceder digamos, va a estar supeditado un poquito al destino político que sucede Claro. ahora en Ahora, octubre eso demuestra de de- alguna manera, estimado Pablo, la inconsciencia que hay de los funcionarios, de los políticos, que realmente no toman conciencia que la gente de cierta edad y en situación tan comprometida como sucede con la gran mayoría de nuestros mayores, de la gente de la tercera edad, no tienen tiempo para esperar, ¿no? No se pueden dar ese lujo. Eso es también un tema que demuestra lo vergonzoso que son en la falta de toma de resoluciones que sean ágiles, rápidas, para resolverle el problema realmente gravísimo que tienen los jubilados en la Argentina hace décadas, ¿no? No, por supuesto, es decir, a ver, y no hay, insisto, hoy no hay un horizonte para que inmediatamente, lamento decirlo, el jubilado esté en una mejor situación, ¿no? A ver, estamos hablando ya de 3 dígitos de inflación, eso Por por eso. supuesto licúa, digamos, Totalmente, ¿no? diluye Claro. cualquier tipo de mandato constitucional, Ajá. ¿no? De que las jubilaciones tienen que ser móviles, tienen que tener un carácter alimentario, tienen que tener una sustitución, digamos, que le permita al jubilado vivir dignamente, ¿no? Ujú. Entonces, acá, insisto, el rol es que es que es muy importante, y yo siempre lo insisto en esto, que la justicia, que los jueces, Ujú. en definitiva, a ver, el poder político siempre va a tener otro tipo de timing, Sí. ¿sí? Ujú. Y esto es una realidad, ¿sí? Ujú. Por supuesto que habrá digamos, clases políticas mejores, peores, pero Ujú. ellos tienen otro timing. Y es Claro, porque lógico que eso juegan suceda. mucho con la especulación y la cuestión de la resolución momentánea de los problemas para patear para adelante o sacarse justamente el conflicto del momento. Pero la A ver, justicia son las tiene un reglas del trabajo de juego, claro. definir justamente cómo organizar adecuadamente y ser equitativo en esta cuestión, ¿no? Son las reglas de juego, pero Claro. vamos a suponer lo siguiente, ¿no? La justicia, Ujú. vamos a poner un caso muy, muy concreto. A ver. Cuando en el 2020, de hecho en el 2019, cuando se lo asume, después de la asunción del actual presidente, ¿no? Sí. Y se declara la emergencia económica, o se dicta una ley de emergencia económica, Ajá. que entre otras medidas suspendía la movilidad jubilatoria, porque la otra fórmula parecía que no se podía aplicar, era ruinosa, lo que fuera, no importa, porque se había suspendido durante X cantidad de tiempo. Sí. Que después, bueno, con la pandemia se prorrogó y se terminó convirtiendo más allá, digamos, de un año. Ajá. ¿Cómo es posible que un juez de Salta decía una cosa, un juez de Capital decía otra, un juez de otro juzgado de Capital decía otra? Entonces acá es muy importante que esta hipervulnerabilidad que tienen los jubilados, Sí. ¿no? Tengan la posibilidad, por ejemplo, de estar mejor representados. Ujú. Por ejemplo, que un reclamo judicial valga para todos. Claro. Algo que en algún momento el defensor del pueblo de la tercera edad, digamos, propuso, Ajá. digamos, que es algo muy, muy, muy inteligente Claro, eso, es que ¿no? Decir, bueno, debería ser así, o sea, que tenga un criterio unificado para todo el país, ¿no? Que cada porque, provincia o cada juzgado decida algo totalmente distinto, ¿no? y yo lo, Esto, y yo lo esto es digo, interesante para planteárselo, porque está la Asociación de Magistrados, hay una institución que estos temas se podrían hablar allí, tendría que haber un planteo justamente para ver cómo se llega a consensuar justamente y se genera, digamos, una unificación de criterios en esa materia, ¿no? es que yo lo digo por esto, ¿no? Es Sí, decir, todos los candidatos que yo estoy escuchando que sí. tienen chances de llegar a asumir, Ajá. hablan de una reforma del Estado, hablan de hacer modificaciones. Bueno, a ver, Sí, esas modificaciones, ¿qué va a implicar en los derechos de los jubilados? claro. Va a implicar
en cuanto digamos, si cómo se va a tomar el tema de la movilidad jubilatoria, va a seguir Ajá, este régimen, sí. cómo se van a adecuar digamos, las personas que no acceden que no tienen acceso, por ejemplo, a los aportes y contribuciones. ¿Qué vamos a hacer Mm, con esto, en definitiva? Hay un montón de interrogantes, sí. ¿sí? Un montón de interrogantes en ese sentido, que es muy importante eh, poder dilucidar, Ajá. ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el próximo? Porque uno escucha lindas palabras, que la reforma, que esto, que lo, pero digamos, qué medidas legislativas concretas se prevén para que los jubilados estén mejor, Ujú. los jubilados de ahora, Claro, ¿cómo ir ¿sí? resolviendo rápidamente este tema, ¿no? Porque acá se deja justamente para el futuro y no se resuelve la necesidad puntual que tienen justamente los jubilados hoy por hoy, que todos sabemos que están en una situación gravísima, ¿no? El tema de los medicamentos, el tema de los alquileres, el tema de los servicios. Hay un tremendo abuso y una falta de concientización de no haber planificado adecuadamente para resolver todos estos problemas que ya vienen de arrastre de muchos años, ¿no? Y que cada vez más con esta tremenda y vergonzosa inflación que han generado justamente los políticos de la Argentina en los últimos años, producto de la insensatez que tienen, ¿eh? No le han dado ningún tipo de respuesta, al contrario, cada vez los acorralan más a los jubilados, ¿no? Si no tiene la Fíjense, posibilidad claro, de que algún familiar los ayude, se mueren de hambre. Estamos fíjense viendo una cosa, situaciones muy graves, ¿no? fíjense una cosa muy interesante lo que me ha sucedido hoy, ¿no? A Es ver, una persona, un jubilado que está reclamando la cobertura en un geriátrico. sí. Y bueno, estamos viendo ahí si me hacen un poder, no un poder, si. Y el juez no entiende que esa Claro. persona no se puede mover, que él es Ahora, mucho más difícil. pueden ser tan jodidos, Pablo, sabiendo la situación de una persona jubilada, en un juzgado donde tienen padres, tienen abuelos y ellos mismos que todos llegamos a una situación de estas características, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no toman conciencia y no trabajan como corresponde? Eso es lo que Por, realmente da mucha indignación, que por- también la justicia mira de reojos y deja pasar un montón de cosas, ¿no? es muy fácil Y la en estas respuesta. cuestiones que son tan sensibles, tendrían que tener un mínimo de humanidad, dejarse de joder un poco y activar todos estos temas. Porque no se puede meter a gente que está con problemas realmente de salud, con un montón de falencia, tirarlas en un depósito de cadáveres, como lo hacen muchos, y que la justicia se lave las manos. Acá Es muy realmente fácil. hay que llamar a La- concientización de esto, ¿no? De los trabajadores que están en el Poder Judicial, que uno entiende, bueno, que tienen los problemas que tenemos todos, pero en estos casos puntuales, que tengan un mínimo de dignidad y de humanidad, porque no se puede seguir en estas condiciones con la gran cantidad de casos como este que vos comentás. Yo ya he visto y he escuchado mucha cantidad de situaciones de estas características. Entonces es hora que si, bueno, en el Congreso de la Nación los muchachos están ocupados boludeando a la gente, viendo cómo cubren todos los chanchullos y todas las sinvergüenzadas que vienen haciendo hace años, y después cuando uno lo llama y le dice, che, a ver cómo hacen para resolver esto, no te atienden porque están enojados, ¿no? La Eh, respuesta es muy fácil, ¿Cómo es la es muy cosa? fácil. La respuesta es muy fácil. Los Sí, jueces no van a tener pan el día de mañana. Los jueces van a tener bueno, su obra social, que en por eso algunos casos mismo, funciona. que tengan un poco de Entonces, conciencia, de dignidad, ya que tienen un exactamente. privilegio como el que tienen, que por lo menos vean el sufrimiento y el padecimiento de los demás. Porque me imagino que deben tener familiares, tendrán hermanos, tendrán sobrinos, tendrán familiares que están en esta situación que estamos planteando. Entonces, bueno, que tengan un poco de cerebro y que hagan lo que tienen que hacer. Empezar a trabajar con un mínimo de dignidad, respaldando realmente a las personas que están necesitando tener una respuesta rápida. A eso Claro, concretamente voy. exactamente. Por eso digamos, por eso digo, eh, acá puede venir el mejor político, el peor político, pero digamos, siempre digo lo mismo, ¿no? El gran problema, uno de los grandes problemas de Argentina está en la justicia, Claro, ¿sí? Porque todas las decisiones malas, ¿no? Muchas decisiones malas que han tomado los gobiernos de turno, sí. han sido también avaladas por el Poder Judicial, Ahí está la cosa. ¿sí? Ahí está el Entonces grave el Poder problema Judicial que hay, ¿no? ha Ujú. justificado cosas injustificables, cosas que, Sí. digamos, eh, no han tenido, digamos,
no han tenido, digamos, gollete, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva no se ha tocado el bolsillo de los jueces. A Claro. ver, muchas Y veces los sí. jueces tiran la escupidera Ujú. cuando, cuando amenazan con que tienen que pagar impuestos a las ganancias o que el Claro. impuesto a las ganancias se va a Pero extender a ciertos que ítems vean un porque poco lo que pasa con la sociedad en su conjunto, porque está bien, vos podés tener un privilegio que no correspondería. Si vamos al caso, todos tenemos los mismos derechos en un sistema democrático. Pero bueno, ya que tienen ciertos privilegios y ciertas facilidades, que por lo menos piensen mínimamente el sufrimiento y el padecimiento de sus propios conciudadanos y compatriotas, ¿no? Ahí es donde está el tema. Hay que tener un mínimo de dignidad, un mínimo de humanidad. Por ahí pasa la cosa, ¿no? Después, bueno, será o no justificable ciertas cuestiones que giran alrededor, pero que empiecen a trabajar con un mínimo de compromiso para justamente que la cosa no sea tan violenta, tan agresiva, ¿no? exactamente, o por ejemplo, ¿no? Una cuestión también muy interesante, bueno, con el tema de los jubilados, cuando hay falta de prestación por parte de PAMI, cuando Sí. hay problemas prestacionales que muchas veces son serios. Ujú. Bueno, ahí insisto, las fiscalías especializadas que hay una fiscalía especializada en PAMI, en todo lo que tiene que ver Sí. con el Ujú. manejo de PAMI, tienen que intervenir, Claro. insisto, Y sí. eh, tienen que hacerse eco de todas estas Ujú. cuestiones. ¿Sí? Moverse y empezar a trabajar en serio. Tienen que representar realmente a la gente que los está solicitando para que les resuelvan los problemas, pero moverse, no dejar las cosas dormidas, porque se dejan, hay muchos expedientes que están dormidos, están cajoneados, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabe. Hay que activar esas cosas, porque realmente la gente de cierta edad no tiene tiempo para esperar. Y hemos visto casos de personas que han fallecido y han quedado los reclamos ahí dando vuelta, ¿no? Entonces, Y hay que sí, tener un mínimo de justeza, de dignidad en ese aspecto, de resolver rápidamente. Y los juzgados, en este sentido, tendrían que trabajar con un poco más de celeridad. Está bien, uno entiende que plantean que están tapados de expedientes, que pito, que flauta. Bueno, muchachos, denle prioridad a los casos de urgencia, que hay que son muchos, y bueno, y terminen con el verso de la pandemia, que atienden por internet, que no hay posibilidad de hacer un reclamo presencial. Eso no pasa en ningún país del mundo. O sea, esta cuestión de las ventajas que tienen algunos profesionales y más dentro del sector público, de querer sacar provecho de la situación, no da para más, ¿no? Y más en un país con los serios problemas que tiene la Argentina. Resuelvan con un poco más de celeridad las cosas, ¿no? No sigan pateando para adelante porque la gente no tiene tiempo para esperar 4 o 5 años, se mueren las personas. Los jubilados no no, tienen por eh, un- supuesto, no, por qué supuesto. margen de vida les queda a muchos, ¿no? Más en situaciones No, no, puntuales que ellos saben. Por eso llama poderosamente la atención esto que vos estás planteando, Pablo, de que demoran y dilatan innecesariamente un montón de resoluciones, ¿no? es que ahí hay una cuestión, insisto, hay grandes instituciones que le han perdido miedo, no le tienen miedo al Poder Judicial. Total, bueno, intiman, ponen multas y esa multa en definitiva no es para el funcionario, termina siendo para la institución, ese funcionario Ujú. después se va, esa deuda queda para la institución. Entonces, no, hay todas estas cosas que uno está viendo en la Sí. actualidad, es decir, la inflación, la falta de prestaciones, todos estos conflictos que uno ve Ujú. con el tema de los médicos, de los copagos, no copagos, que Sí, en otro definitiva tema también. es otro tema, pero en definitiva es el síntoma, ¿no? De los malos manejos de las situaciones, porque hay una cuestión, si PAMI funcionara bien o no tendría grandes inconvenientes, para que un jubilado digamos, sus restos de sus días, de su vida, Ujú. va a querer, digamos, estar gastando un dineral mensualmente Más bien, para tener una cobertura, porque sí. dice, no, yo la cobertura no la puedo dejar porque no sé, por lo que fuera, Ujú. ¿no? Porque PAMI, porque el Estado, porque... Entonces, en definitiva, todo esto es síntoma de malos manejos. Totalmente. Y dentro de esos malos Si, manejos si están funcionara como también el vos decís manejo adecuadamente, no de- pasarían estas cosas que vemos, el, ¿no? y todo está también dentro de esos malos manejos, el rol de los jueces. Yo insisto, a ver, si Ujú. bien la mayoría, a mí, la inmensa mayoría de los jueces me merece respeto, merece consideración, Sí, o por sé que supuesto. trabajan, Pero que uno no lo lo dice porque pueden, nota que hay pero el muchas cuestiones sistema,
de mucha demora, ¿no? Se demora mucho El, en el- ciertas tomas de decisiones. el sistema los come, el sistema los termina comiendo, e insisto, no hay herramientas. Fíjese el Congreso, digamos, el Ujú. Congreso, por Oh, ejemplo. El Congreso tendría que dictar una ley que le permita justamente a los, digamos, por ejemplo, a una organización como el Defensor del Pueblo, que sí, si hay, digamos, una normativa que está violentando los derechos de los jubilados, ese expediente, esa sentencia, sirva para todos los jubilados. Porque, a ver, claro. porque ¿qué pasa? Si se suspende la, a ver, no fue ni la primera ni la última vez, pero cuando se vuelve a suspender un índice de movilidad, Sí. va a ser para todos. Entonces no puede suceder, y sí, como digo, ¿no? Que uno diga una cosa, otro diga otra, otro diga, bueno, esto es Claro. razonable, esto es una crítica. Ujú. Entonces, para bien o para mal, pero que la sentencia valga para todos, Seguro. ¿sí? Ujú. Entonces, esto es uno de los grandes, digamos, me parece, desafíos. Argentina tiene muchos desafíos, Mm. ¿no? Pero en materia de En jubilados, prolijar la cosa, de tratar Paulo. de De tratar, por ejemplo, emprolijarla, claro, mínimamente, de, ¿no? de tratar, digamos, de tratar de fijar ciertos puntos sobre los cuales trabajar, ¿no? Ujú. Como uno ve el estatuto del jubilado, por ejemplo, hay países donde se han elaborado estatutos especiales, estatutos, por ejemplo, del contribuyente en España, ¿no? En algunas provincias. Bueno, también llegar a un estatuto del jubilado, es cierto, existe la Convención Interamericana sobre los Derechos de la Tercera Edad, Ujú. pero debería elaborarse una suerte de estatuto con 15 puntos, 15 a 20 puntos concretos para digamos, justamente para, digamos, tomando todas estas Ujú. normas jurídicas que hay muchas en Argentina que Sí. protegen al adulto mayor, pero que se puedan de alguna manera concretar Ajá. y ser exigibles, ¿no? Porque muchas veces los jueces no la conocen tampoco. Y Los sí, abogados a veces nos pasan, no podemos conocer todo tampoco, claro. Y ¿sí? bueno, el Congreso tendría que trabajar un poco más seriamente con estas cosas, ¿no? Porque uno ve que realmente se habla mucho, inclusive muchos exdirectores del PAMI que pasan, que siguen en la Ah, bueno, política muchos son prometiendo impresentables. cuestiones, ¿viste? Pero no van al fondo de la cuestión, ¿no? No van a batallar en el lugar que tienen que estar, ¿no? Entonces ya es hora No, que empiecen realmente a ponerse las pilas y hacer un trabajo más sincero y más concreto como para resolver esta gran no, cantidad de reclamos que hay, ¿no? no, olvídense, a ver, los directores desde el PAMI que yo conozco, los ex directores son impresentables. Realmente, por lo que yo les he visto, por los tipos de casos que yo he manejado, no, son, Ajá. son Un impresentables. desastre, claro. Sí, lo digamos llamativo es que cuando están ahí no resuelven los problemas. Después salen de ahí, son grandes críticos, ¿no? Critican al que están. Pero todos hacen la misma cuestión, ¿no? Todos generan el mismo problema. No resuelven la cuestión básica necesaria con el tema de los medicamentos, con el tema de las prestaciones, con el tema de las urgencias. Hay un montón de cosas que realmente no se están haciendo bien. Y es hora realmente que haya un cambio profundo, ¿no? Que no utilicen la caja justamente para hacer política berreta como hacen, ¿no? O para nombrar a los familiares o a los amigos, o irse de vacaciones, o currar, porque ya es una mala costumbre que están. Ahí es donde tiene que estar la justicia, ¿no? En actuar rápidamente tomando resoluciones concretas, decir, bueno, muchachos, acá este expediente, ¿cuánto tiempo tiene? ¿6, 7 meses? Esto hay que darle un corte definitivo. No sigan boludeando a la gente, al pobre jubilado, que ni siquiera se puede movilizar para hacer los trámites que ellos le exigen que haga, ¿no? No, por supuesto. Es una Y, atrocidad lo que están haciendo. y facilitarle la tarea al abogado, ¿no? Entonces, Totalmente, también digo esto, ¿no? totalmente. Facilitarle la tarea, esto de, por ejemplo, cualquier cosa, una firma, digamos, ir a un geriátrico porque a ver, cuando un cliente, un adulto mayor firma una demanda, ya implícitamente se le tiene que dar mayores atribuciones al abogado para justamente ir pelear en igualdad de condiciones, porque a ver, un jubilado quizás no está en condiciones posiblemente de pagar Claro. un poder judicial. Ni de Entonces, movilizarse, bueno, algo tan sencillo como eso, ¿no? Si está en ese y lugar, también se sabe que es porque está con un problema de salud serio, que no se Y puede también, movilizar. y también hago un llamamiento, un gran ausente, A que ver, es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ajá, ¿qué está Gran pasando? ausente. ¿Qué está No, pasando con a ver, ellos? y
a ver, todas estas instituciones que terminan recaudando, grandes recaudadores, es decir, Ajá, no se les cae una sola idea para mejorar el ejercicio de la profesión, para tener una justicia más eficiente, no sale ningún tipo de proyecto al respecto. Eh, digamos, uno si pone en la página del Colegio Público de Abogados son solamente convenios, con ajá, convenio de colaboración, que uno no sabe para qué es sí, eso, convenio de colaboración. Pero digamos, ujú, concretamente, realmente, esto es un llamamiento que hago ajá, a nivel institucional. Es muy importante que desde las usinas del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal surjan proyectos, surjan mecanismos para mejorar claro, que hace la una institucionalidad del convocatoria y Poder un diálogo Judicial. como para ver cómo se van planteando A ciertas ver, cuestiones que necesitan presenten, resolverse, ¿no? presenten proyectos de ley, Ujú, presenten proyectos para la Corte de acordadas para poder, digamos, tener un buen manejo de los expedientes judiciales. A ver, ujú, que el presidente del Colegio de Abogados vaya a hacer no sé, un abrazo sin voz, no sé qué lo que hizo la otra vez en la Plaza Lavalle, bueno, ujú, no sirve de nada, son cosas que son hasta payasescas, realmente. Pero digamos, un gran ausente también en mejorar el acceso a la justicia por parte de los jubilados, por parte de las sí, personas en ujú, situación de vulnerabilidad. Es el colegio de abogados, porque está bien, hay gente que yo la respeto mucho, pero a nivel institucional realmente no ha hecho nada para ujú. mejorar la calidad de la justicia. Es decir, obviamente que no es un órgano que tome decisiones al respecto, pero sí es un órgano muy importante que debería ser escuchado a la hora de, digamos, de tratar Claro, y sí, decisiones debería estar un para poco más mejorar. activo, ¿no? Tendría, Es un gran ajá, ausente y es una tristeza porque, bueno, esta gestión de alguna manera, bueno, ha sido de alguna manera votada para dejar atrás una gestión vergonzosa como fue las anteriores gestiones, ¿no? qué También bárbaro. eso también hay que Bueno, decirlo. ¿Mm? esperemos porque nos escuchan varios integrantes del Colegio Ojalá. de Abogados, nos escuchan. Ahí el doctor Gil Lavedra y mucha gente que está en el área, digamos, de comunicación. Estaría bueno que planteen esto, generar una convocatoria y establecer un diálogo donde se pueda consensuar temas realmente que están preocupando y que la sociedad necesita que se lo resuelvan, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ¿No? viendo cómo avanzamos con todas estas inquietudes, Pablo, en este bloque de consultorio Bien, previsional como lo hacemos habitualmente, ¿eh? exactamente. Y a la espera de noticias, que la verdad han sido semanas que van a estar quietas para los Y sí, jubilados, que no dejen no para sus dormidas las cosas, preocupaciones, que se pero despabilen sí un en poco, cuanto a ¿no? Hay que proyectos. decirle a los muchachos, a ver, muévanse un poquito más porque la gente realmente necesita que le resuelvan los problemas, ¿no? Exactamente, Te mando un gran exactamente. abrazo, Pablo. Estamos en Muchas contacto como gracias, ¿eh? siempre. Muy Hasta la gentil, ¿eh? próxima, ¿eh? El análisis del doctor Pablo Lieberman en este consultorio previsional de Galáctica Internacional para conocer justamente, como ustedes lo escuchaban, toda esta serie de cuestiones que se plantean, ¿no? Que necesitan resoluciones rápidas. Eh, no hay que seguir durmiendo la siesta. Necesitamos que la Argentina despierte y que los que manejan los organismos como los mismos funcionarios públicos, trabajen en serio, trabajen con un mínimo de dignidad. Ya volvemos. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica.